días, hermanos, amigos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Con un poco de frío o soy yo el que tiene frío solamente? Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a estudiar hoy los versículos 14 hasta el 23. Bueno, vamos a leer el pasaje, por favor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Os invito a orar, por favor. Señor, gracias. Delante de nuestros ojos está tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder estudiarla. Te pido que nos guíes a todos los que hemos confiado en ti, Señor, a que durante la semana estemos estudiando tu palabra, no solamente hoy, pero especialmente oramos por este momento, Señor, que tenemos la oportunidad de abrirte tu palabra, Señor. Pedimos que seamos guiados, edificados, amonestados, redargüidos, convencidos de pecado, Señor. Tu obra es perfecta, tu palabra es perfecta, Señor. Pedimos porque quites de nosotros los afanes de este mundo, las preocupaciones, las cosas que pasan por nuestra mente mientras escuchamos tu palabra, mientras que la leemos. Permítenos estar atentos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Nuestra vida sin ti no tiene sentido. Ayúdanos a hallarle el valor que tiene tu palabra. Es ella el instrumento por el cual nos edificas. Por eso oramos, Señor, que no permitas que nada nos distraiga. Pedimos porque haya edificación y oramos porque haya salvación para aquellos que aún no te conocen, Señor, aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Oramos, Padre, porque hables a nuestras vidas, Señor, que no nos paremos de la silla, Señor, y que yo no baje de este lugar, Señor, siendo transformados por tu palabra. Te necesitamos, Señor, venimos a ti, clamamos porque por medio de tu Espíritu nos guíes. En el nombre santo del Señor Jesús, amén. Bueno, entonces aquí el Señor Jesús sigue obrando milagros. Como en los pasajes que antes les compartí, aquí también aparece en medio de una confrontación con un demonio que ha poseído a un hombre. Dice que este hombre era mudo. Y siempre que el Señor entra en acción, se genera una reacción entre quienes lo siguen. La gente no puede permanecer neutral frente a él, sino siempre los que están siguiendo, las multitudes que están con él, siempre tienen una reacción. Aquí el Señor Jesús, en este pasaje específicamente, el Señor está en medio con su gran amor, está echando un espíritu o un demonio. No se nos dice mucho acerca de la víctima. En otros pasajes que yo les he compartido nos describe muy bien lo que el hombre o lo que la víctima pasaba, pero aquí no nos dice mucho acerca de él. Solo se nos dice que era mudo, y si miremos el pasaje paralelo a este que está en Mateos 12, el relato de los mismos sucesos, nos dice que era mudo y ciego también. Nos dice también que al salir el demonio, este hombre mudo empieza a hablar y también empieza a ver. Y dice que la gente se admira de tal obra. O sea, la multitud está ahí, causa gran asombro en medio de ellos. Pero inmediatamente empieza una polémica. Unos quieren tentarle, unos quieren
esperan que haya más señales, que haya más milagros. Ya habían visto, acababan de ver un milagro, pero están pidiendo otra señal del cielo, otro milagro. Pero el Señor conoce los corazones de las personas, conoce los corazones de los que estamos aquí, conoce el corazón de aquellos que estaban en ese momento, y sabe que ese anhelo de pedir señales no es con el propósito de querer creer, sino simplemente parte del show, ¿cierto? El ser humano es dado a eso, a mirar cosas que le asombren y les gusta, pero el Señor está lejos del show, Él no quería un show. Entonces, más adelante en otros pasajes, creo que es en los versículos 29 de este mismo pasaje, de una próxima predicación, va a hablar acerca de ese tema, de aquellos que viven pidiendo y esperando señales de Él. No es agradable para el Señor. El Señor reconoce cuando hay una verdadera duda. Sí, creo que nosotros, o tal vez fue mi caso, cuando empezamos a escuchar el mensaje del Evangelio, empezamos intelectualmente a pensar, bueno, si es, no es. Y creo que el Señor, en mi caso lo digo así, el Señor me mostró muchas pruebas que Él realmente era el Señor. Si ese es su caso, si usted aún no reconoce al Señor, pídale que le muestre que realmente Él es poderoso y va a haber obras, no le digo necesariamente que sean milagros, pero va a haber que Dios transforma vidas, que Dios cambia, que Dios hace cosas sobrenaturales. Así que tenga la certeza de que Él reconoce la verdadera duda, la duda sincera en cada uno de nosotros, pero Él también conoce cuando solamente es por incredulidad que seguimos pidiendo y pidiendo señales. Entonces, cuidado. La pregunta es tú, ¿cómo estás con el Señor? ¿Dudas de Él? ¿Estás pidiendo señales? Yo te invito a que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios, y vas a encontrar muchas señales que el Señor hizo que están registradas. Y ahí vas a ver realmente que Él es. Y va a mostrar muchas cosas en tu vida como prueba de que realmente Él es quien dice ser. Miremos el versículo 15 nuevamente, por favor. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Algunos de los fariseos van mucho más allá y dicen, por Belcebú, echa fuera los demonios. Acusan al Señor Jesús de trabajar o al servicio de Satanás o en sociedad con Satanás. Imagínense la arrogancia de estos hombres. Utiliza la palabra Belcebú. Belcebú es de difícil traducción, algunos dicen que es una expresión que significa el señor de las moscas. Es una alusión a Baal. Recuerdan en el Antiguo Testamento habla mucho del dios cananeo Baal. Recuerdan a Elías y los profetas, que Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal. Era un dios antiguo que había pasado. Entonces es una alusión básicamente a Satanás. Cualquier ídolo, cualquier Dios falso, Dios con minúscula falso, no es más que Satanás en diferentes formas y representaciones. Siempre han existido religiones y siempre existen, y creo que hoy en día hay muchas más, o no sé, pero toma diferentes nombres, en cada cultura toma diferentes formas, pero finalmente es lo mismo, es idolatría, y la idolatría viene de Satanás. O sea que el que no adora al único Dios verdadero está finalmente adorando a Satanás, así tenga, vuelvo y digo, diferentes nombres. Entonces con el nombre Belcebú está haciendo una alusión a Satanás. Se ve que estos fariseos amaban ese prestigio y ese liderazgo. Les gustaba el ser admirados. Y empezaron a sentir celos del Señor, ¿cierto? Ellos eran la religión reinante, ellos eran los líderes de esa religión y eran, por decirlo así, admirados por el pueblo. Y cuando el Señor Jesús entra en escena, entonces ellos empiezan a quedar relegados. La gente empieza a seguir a Jesús. Quizás no seguían muchos al Señor Jesús con el anhelo de conocerle, sino por la mera curiosidad de estar detrás de Él. Pero los fariseos querían atraer a la gente hacia sí, querían que la gente los admirara a ellos. Entonces empiezan a ver que muchos del pueblo empiezan a seguir al Señor, empiezan a ver que las multitudes se vuelven hacia Él, que le siguen, y también empiezan a ver que muchos empiezan a creer en el mensaje específico, que era el propósito principal de esto. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice que muchos de la gente que estaba allí viendo ese milagro dijeron, ¿será este aquel hijo de David? Y cuando la gente se preguntaba eso, quería decir que estaban empezando a reconocerlo como el Mesías, estaban empezando a ver que posiblemente este hombre que obraba delante de ellos con señales y milagros era el Mesías, el Salvador de Israel. Entonces todo eso empezó a acrecentar los celos de aquellos fariseos. El milagro que el Señor hizo fue muy evidente.
Vuelvo y digo, no se nos dice mucho acerca del hombre, pero es bastante seguro que la mayoría de gente lo conocía, que había sido ciego y mudo desde hacía mucho tiempo. Y el milagro había sido hecho aún delante de los escribas y fariseos y delante del pueblo. Entonces, ellos no podían negar que tal milagro no había sucedido. Lo que estaba claro para ellos es que este hombre había sido ciego y mudo, y ahora, después de que el Señor expulsó el demonio, este hombre empezó a ver y a hablar. Entonces el milagro era innegable, no podían decir que no había pasado. Pero su incredulidad era tan grande que en vez de darle la gloria al Señor y empezar a voltear su mirada hacia este ser que estaba empezando a mostrarse, entonces ellos dicen, bueno, sí sucedió, pero no es el poder de Dios, sino es la obra de Satanás. Imagínense hasta dónde venía esa arrogancia y esa incredulidad en estos hombres. Pensemos por un segundo, ¿cuál era el propósito de este milagro? Los milagros que la Biblia registra, los milagros que aún siguen sucediendo, porque eso consideramos que el Señor sigue obrando, no son un show de entretenimiento, ¿cierto? El Señor no hace milagros para entretener a la gente y para que la gente aplauda y dé vivas, o para que se vuelva adicta a perseguir ese tipo de señales sobrenaturales. El propósito con el que Dios hacía los milagros era liberar a los afligidos por un lado, porque muchas veces nos habla de hombres, mujeres y personas que estaban siendo afligidas con una enfermedad o con un tormento del diablo, que estaban en una cama, que llegaron a pasar por la muerte y el Señor los levanta. Pero todos esos milagros lo que estaban haciendo era autenticando a aquel hombre. Aquel hombre era Dios encarnado, era Dios que había venido a la tierra. Entonces, el propósito de estos milagros, y en este caso específico que estamos viendo esta sanidad o esta liberación de este hombre, su propósito era que ellos creyeran, que volvieran su mirada hacia Cristo y escucharan su mensaje y creyeran en Él, y creyendo en Él fueran salvos. Pero estos hombres recibieron la señal, ¿cierto?, que quizás habían anhelado o esperado, pero en vez de volverse al Dios verdadero, por su orgullo y por su incredulidad, atribuyeron aquel milagro a Satanás. Y una conclusión lógica aquí, que es una aplicación también para nosotros, es que la incredulidad no va a ser vencida por el simple hecho de ver un milagro. Aquellas iglesias que promueven los milagros, que muchas veces realmente no son milagros, sino son una apariencia de milagro, justifican su obrar diciendo que es para que las personas crean en Dios, pero realmente el milagro como tal, si no va acompañado por la predicación clara de la palabra de Dios, no va a salvar a la persona. Solamente la palabra de Dios puede romper el orgullo y la incredulidad que están en el ser humano. O sea que si usted está esperando que por medio de ver un milagro se va a volver al Señor, se está engañando con su propio corazón. Necesita exponerse más bien a la palabra, y si el Señor va a permitirnos ver un milagro, maravilloso, eso comprobará aún más. Pero si en nuestra vida no vamos a ver un milagro podemos definirlo como una violación o una fuerza mayor a las fuerzas normales de la naturaleza, algo que la ciencia no podría explicar. Eso sería un milagro, porque la palabra milagro también a veces se utiliza como muy livianamente, ¿cierto? A veces alguien que no vemos hace mucho tiempo decimos, uy, qué milagro de verlo, sucedió. Usamos la palabra de una manera liviana, pero en el aspecto bíblico es algo que va más allá de las fuerzas normales de la naturaleza. Entonces, una vez más, te digo que si estás esperando ver un milagro para volverte a Dios, ten la seguridad que eso no va a ser suficiente. Necesitas ser más bien expuesto a la palabra, y vuelvo y digo, y si en nuestra vida no vamos a ver un milagro, la Biblia nos registra suficientes cosas sobrenaturales que Él hizo, y que sigue haciendo. Nomás ver la creación, decimos, es algo increíble. O sea, si usted mira algo de la ciencia va a ver lo grandioso que Dios hizo, y eso muestra a un ser inmensamente sabio, inmensamente poderoso, y también muestra un Dios de amor. Y la obra de Cristo confirma eso, su amor para con nosotros, así que tenemos suficiente evidencia en este libro para volvernos hacia Él. Estos versículos, como les decía, es lo mismo que nos cuenta Mateo capítulo 12, y en ese escenario es donde Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habla de un pecado imperdonable. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es hablar mal, es una
irreverencia desafiante, es atribuirle a Dios el mal, decir que el mal proviene de Dios. Eso es una blasfemia. El Señor Jesús, en el contexto de Mateo 12, les dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo imperdonable. Quizás hoy en día las condiciones que se dieron en ese momento no son las mismas y podemos decir que hoy no se comete el pecado imperdonable. Lo cierto es que la incredulidad, que es la característica que se está mostrando de los fariseos, sí llega a ser imperdonable en el sentido que va a llevar a muchos hacia el infierno. Este es un pasaje que nos debe hacer pensar mucho en cómo hablamos acerca de Dios, en qué es lo que pensamos y creemos de Él, en qué es lo que decimos de Él. Cuidado con atribuirle a Dios la obra del diablo y cuidado con atribuirle al diablo la obra de Dios. Debemos ser bíblicos en nuestra manera de ver. Y la Biblia nos va mostrando claramente cómo es la obra de cada uno para diferenciarlas. A veces le echamos la culpa a Dios de cosas que Él no ha hecho y a veces atribuimos a Satanás lo que Él tampoco puede hacer. Hago aquí una salvedad. Puede ser que usted que está sentado aquí, que no ha entregado su vida a Jesús y tal vez ha dicho cosas fuertes acerca del Espíritu Santo, acerca del Padre. Quizás usted es consciente que ha cometido ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, las condiciones no son las mismas. Hoy en día no se puede cometer ese pecado. Se puede decir que hoy en día no hay un pecado imperdonable. No es por causa de haber blasfemado el nombre de Dios que te puedes condenar. Pero si rechazas la obra de Cristo, si persistes en incredulidad, aunque seas bueno y aunque nunca hayas dicho nada malo de Dios, nunca hayas blasfemado su nombre, si estás en pecado y si has rechazado a Cristo, entonces estás en condenación, independiente de que no hayas cometido ese pecado. Solamente, o más bien, si rechazas al Hijo de Dios y su obra, todo lo que Él hizo para salvarnos, no hay esperanza. Él es el camino Jesús es el camino que Dios colocó para que llegáramos delante de su presencia. Y si aún como creyentes quizás a veces somos conscientes de que hemos tomado el nombre de Dios y lo hemos blasfemado, lo hemos pisoteado, nuestra salvación sigue segura en Cristo, ¿cierto? Ningún pecado nos puede separar de Dios cuando lo hemos aceptado, pero sí hemos cometido un pecado terrible y es blasfemar contra el Espíritu Santo, así que debemos arrepentirnos y mirar lo que hacemos y lo que decimos. Versículo 17, leámoslo nuevamente, por favor. Mas él, hablando acerca del Señor Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es admirable la compasión, el amor, la paciencia y la misericordia del Señor. No los reprende, ¿no? O sea, lo que ellos habían dicho era algo fuerte, una blasfemia muy grande, pero el Señor no les habla de manera áspera ni fuerte, o al menos así no lo veo en el pasaje. En otros momentos sí les ha dicho, como cuando a los fariseos les dice generación de víboras, ¿cierto? Les habla de manera muy fuerte. Aquí no. Aquí el Señor les presenta dos ilustraciones que apelan más bien a la lógica humana, los lleva a pensar en algo. Les habla de un reino dividido y les habla de una casa dividida, de una familia dividida. Dice, si un reino se divide, es destruido. Si una familia se divide, es una familia que se acaba, que se destruye. ¿Qué ilustraba el Señor con esto? Según lo que los fariseos decían de que Jesús estaba trabajando en unión con Satanás al expulsar el demonio, lo que se podría concluir es que si el reino de Satanás por un lado está poseyendo a las personas y causándoles tantos males y aflicciones, pero por otro lado el reino de Satanás, como lo acusaban ellos, está echando fuera a los demonios, entonces es un reino que por un lado está construyendo su reino y por otro lado lo está destruyendo. Les dice, está apelando a la lógica humana, les dice, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, eso no funcionaría. Es ilógico pensar que el reino de Satanás va a atacar al mismo reino de Satanás. En el versículo 19, el Señor les habla de sus hijos y se refiere más bien a sus seguidores. Le pregunta, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, entonces sus hijos, o sea, sus seguidores, ¿por quién lo echan fuera?
Habían dos posibles respuestas. Si los fariseos contestaban que sus seguidores, sus discípulos, echaban por Dios fuera los demonios, entonces en el nombre de Dios es que salen los demonios y Jesús no había echado ese demonio por Belcebú, sino por Jesús. Entonces resultaba ilógica su deducción. Pero si los fariseos hubiesen contestado por Satanás echa fuera los demonios, entonces era claro que los fariseos y sus discípulos eran seguidores de Satanás. Entonces el Señor los pone en una encrucijada intelectual o mental, los pone a pensar acerca de que no tenía sentido lo que ellos estaban afirmando. El Señor Jesús también les hace saber allí que esos mismos seguidores de los fariseos van a ser quienes los juzguen un día, quienes un día se den cuenta de todas las mentiras, todos los engaños y todas las blasfemias que estos hombres enseñaban. Miremos el versículo 19. El 20, perdón. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, el Señor les dice, una posibilidad es que los demonios fueran echados por Satanás, pero la conclusión lógica de toda esa disertación es que es por Dios que se echan fuera los demonios. Entonces, si es por el dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, entonces el reino se ha acercado a ellos. Ese es el centro del pasaje, ¿cierto? La conclusión es que el reino había llegado a ellos, estaban delante del reino de Dios. El Señor dice ciertamente al reino de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor dice ciertamente? Está reafirmando una verdad, está diciendo es evidente, es verdadero que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Este es el elemento clave en este pasaje. Jesús estaba haciendo toda esa obra de compartir su evangelio, de hacer milagros, y todas las cosas que le hemos visto hacer en los evangelios, con el propósito de evidenciar que el reino se estaba estableciendo. El reino estaba en medio de ese lugar, el Señor estaba mostrándose. Delante de estas personas estaba nada más y nada menos que el rey de ese reino. Era él quien había hecho ese milagro. Era el rey quien había obrado de manera que ellos le pudieran reconocer. Si ve, el Señor no estaba haciendo las cosas a escondidas, sino las hacía mostrándose para que ellos pudieran ver su obra, para que ellos reconocieran que Él era el rey, que se estaba estableciendo un reino, que ellos estaban fuera de ese reino y que necesitaban ser parte de ese reino. Ese era el propósito central de todos estos eventos. Y quizás eso nos muestra por qué era la renuencia de los fariseos al aceptar el milagro. ¿Por qué era que ellos se oponían tanto a eso? Implicaba demasiadas cosas. Creo que se parece mucho a lo que vivimos hoy en día. La cultura actual se niega a aceptar a Cristo, ¿cierto? Si usted mira, siempre estamos más bien en una idea en que se promueve o se propone que todas las religiones son buenas, exactas, y se les quiere dar igualdad. Hace poquito veía en el periódico que en algún lugar de Colombia hay un templo satánico y están en la polémica si lo dejan o no lo dejan, o sea, y mucha gente dice a favor, no, si estamos en cuanto a la libertad, o sea, en nombre de la tolerancia se quieren aceptar todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy en día no se puede decir nada en contra de lo que supuestamente es otra religión, pero al cristianismo sí se le quiere quitar de en medio de la cultura, ¿cierto? Sus mandamientos, sus enseñanzas cada vez más se hacen a un lado, ¿cierto? Lo que la Biblia dice que es malo, como el homosexualismo, como todas esas cosas, la gente dice que eso no es aceptable. ¿Por qué se quiere cerrar lo que la Biblia dice? ¿Por qué no aceptan que la Biblia se enseñe en los colegios, en las universidades? ¿Por qué no acepta que la palabra de Dios sea el centro de la constitución de un país? Porque implica demasiadas cosas, ¿cierto? Casi que todas las cosas que hoy en día están de moda y se están aprobando están en contra de la palabra. Entonces aceptar la palabra implica no solamente decir la Biblia sí, sino decir que hay que cambiar muchas cosas que culturalmente se están haciendo, que los gobiernos hoy en día apoyan, respaldan y legislan a favor. Entonces no solamente es aceptar que la Biblia es verdadera, sino implica un cambio de vida. La cultura se niega a aceptar a la persona de Cristo a pesar de que
la Biblia es el único mensaje que dice que la salvación es un regalo, ¿cierto? Todas las religiones en el mundo dicen que la salvación es por hacer algún tipo de obra, ¿cierto? Por abstenerse, por dejar de, por empezar a... Pero la Biblia nos muestra que la salvación es por Cristo. Es un regalo, es algo maravilloso, ¿cierto? La palabra gracia es familiar de la palabra regalo, ¿cierto? De ahí están relacionadas etimológicamente. Entonces, es un regalo lo que les está ofreciendo a la humanidad, pero la humanidad se niega a rechazar ese regalo porque sabe que aceptar ese regalo implica más cosas. Aceptar la palabra de Dios es aceptar a Cristo. Aceptarlo a Él es aceptar que Él es Dios. Aceptar que Él es Dios es aceptar su señorío, o sea que Él tiene el derecho de gobernar y decir lo que es bueno y lo que no. Aceptar su señorío es aceptar su palabra, sus mandamientos. Y finalmente es decir que Él es verdadero y que el ser humano es mentiroso, que el ser humano está equivocado. Y la humanidad, en medio de su orgullo, tal como en los tiempos de los fariseos, dice no, prefiero dejar fuera a Dios, dejar fuera la Biblia y seguir creyendo que tengo la razón, ¿cierto? Aunque el ser humano ni siquiera se pone de acuerdo, o sea, no se pone de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal. Unos dicen esto está bien y esto está mal, otros dicen no, esto está mal y esto está bien. No se pone de acuerdo el ser humano, entonces han aprobado entonces como el relativismo. Entonces si eso está bien para ti, está bien. No está bien para mí, pero está bien para ti. Entonces dicen la verdad es relativa, ¿cierto? Todo, y eso es una locura, o sea, pensar que la verdad relativa es, yo me lo imagino como jugar un partido de fútbol donde cada quien ponga sus propias reglas, ¿cierto? Los que juegan fútbol, los que jugamos fútbol, los que por lo menos ven fútbol en televisión, imagínense cómo se podrían entender, ¿cierto? Unos dirían, no, sí se puede con la mano, otros no, con la mano no se puede, no, que gol es meter la pelota en los 3 palos ahí, no. Sería imposible hacerlo, ¿cierto? Así, vivir en un relativismo moral, en un relativismo intelectual es imposible. Se necesita una verdad, como en el ejemplo del fútbol, unos mandamientos o unos lineamientos que digan lo que está bien y lo que está mal. Así es la vida, si no tenemos unos lineamientos claros acerca de lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, es imposible la vida, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todo cabría. En un relativismo todo cabe, todo, porque cada quien justifica lo que hace simplemente porque le parece correcto, ¿cierto? Cada ser humano pondría sus propias reglas y sus propias normas. Entonces es una locura lo que la sociedad y la cultura actual promueve. Todo, pero toda esa locura que es insostenible intelectualmente, todo eso se da por negar a Dios, por no querer aceptar su verdad. Y eso mismo condena a la raza humana, ¿cierto? El problema del ser humano es que ni siquiera intelectualmente es posible lo que él promueve. No tiene sentido. Lo que la Biblia dice, además de ser verdadero, es lógico, tiene lógica. Dios nos ha colocado la lógica humana que nos permite comprender hasta cierto punto la palabra de Dios y comprender su verdad. Avancemos al versículo 21 y 22, por favor. Versículo 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Una vez más el Señor apela a la lógica. Y habla y utiliza otra ilustración. Habla de un hombre fuerte que además de fuerte está armado. Y dice que cuida un palacio y que lo mantiene seguro, que lo mantiene en paz. Pero dice también que viene otro más fuerte, lo vence, le quita las armas y reparte sus bienes. ¿A qué se refiere con el hombre fuerte? A Satanás. Lo muestra como un hombre fuerte y dice que tiene un palacio y unos bienes. Ese palacio y esos bienes representan este mundo, representan las almas que hay sobre esta tierra. Pero dice que viene un hombre más fuerte, el hombre superfuerte. ¿Quién es el hombre superfuerte? Jesús, ¿cierto? Jesús es aquel hombre superfuerte que viene y vence al hombre fuerte. O sea, evidencia que ese milagro que acaba de suceder era el hombre fuerte guardando en su palacio a aquel hombre mudo, ¿cierto? Pero el hombre superfuerte vino y quitó al hombre fuerte y libertó a aquel hombre. Dejó libre el botín. Jesús es el hombre superfuerte que venciendo a Satanás está destruyendo su obra.
La obra de Satanás es la esclavitud, el pecado, la posesión de los seres, la destrucción de los seres. Dice que el Señor le quitó las armas a Satanás. Sus armas son el engaño, el temor, la mentira. Y dice que está libertando el botín. El botín son nuestras almas, las almas de todos los seres humanos. Ese es el botín por el cual se está peleando esta guerra. Pensemos por un momento que la Biblia nos dice que Satanás ya ha sido juzgado, ya ha sido vencido, ¿cierto? ¿Cuál fue la victoria de Cristo sobre Satanás? La cruz, la resurrección del Señor es la prueba, ¿cierto?, de que Él venció. Ya Satanás ha sido vencido. Entonces, y Satanás lo sabe, ya está vencido. O sea, es una batalla que solamente se espera como cuando un juez dicta una sentencia, que se ejerza tal sentencia, pero ya está el vencedor y el vencido. Entonces, la guerra que se está librando en este momento es la guerra por las almas. Lo que hay sobre esta tierra en la cual Satanás quiere poseer son las almas. Su alma y mi alma son preciosas, o son botines que Satanás quiere tomar para sí. Es más, ya tiene esos botines en sus manos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que cuando no hemos aceptado a Cristo ya estamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Nosotros los seres humanos pensamos que nacemos como neutrales en el mundo y un día tomamos la decisión o seguir a Jesús o seguir a Satanás, pero el concepto bíblico es que nacemos en pecado, nacemos en condenación, ya estamos allí en la condenación, o sea que estamos bajo el poder del hombre fuerte. Pero hay un hombre súper fuerte que nos quiere liberar de aquel hombre fuerte. Es interesante la ilustración porque el Señor muestra a Satanás como un hombre fuerte, bien armado y con un palacio, ¿cierto? Me gusta que el Señor no nos muestra a Satanás como un enemigo simple, como un payaso, como un tonto, sino nos muestra que Satanás es un enemigo fuerte, ¿cierto? Lo describe como alguien fuerte. En los pasajes que he tenido la oportunidad de compartir acerca de la obra de Satanás en la vida de muchos, se ve que es poderoso, es más poderoso que el ser humano. Es por eso que necesitamos que el Señor nos saque de allá. O sea, si estamos como en la ilustración, un hombre fuerte armado, pensemos en la ilustración primaria, o la interpretación primaria sería: si un secuestrador nos tiene, es un hombre fuerte, inteligente, armado, y nos tiene allá, a usted y a mí que no sabemos tal vez manejar un arma, ¿hay mucha posibilidad de que podamos escapar de ese lugar? No hay mucha posibilidad, ¿verdad? Necesitamos que otro hombre fuerte, ¿cierto?, un soldado preparado, vaya y nos dé libertad de ese lugar. No hay otra manera, ¿cierto? Intentar huir sería muy peligroso. Esa es la ilustración clara de lo que es la salvación, ¿verdad? Estamos bajo el dominio de un hombre fuerte del cual no nos podemos liberar en nuestras fuerzas, ¿cierto? Es por eso que el mensaje de la palabra del Señor nos lleva a depender de Él. No somos capacitados para pelear contra seres espirituales, no tenemos esa capacidad fuera de Dios. Cuando Dios está en nuestra vida, entonces sí podemos oponernos al diablo. Mientras tanto, no, la Biblia describe que somos esclavos de Satanás, ¿cierto? La Biblia describe que este mundo, este planeta, esta tierra, esta cultura son el reino de Satanás. Así que eso nos debe dejar o más bien, con la certeza de que nuestras fuerzas no podemos. Es por medio de Él, del Señor Jesús, que vamos a poder ser liberados de ese palacio, de ese sitio donde estamos siendo esclavos. Para cerrar, el versículo 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Espero lo leo aquí claramente. 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Creo que la primera vez que leí este pasaje me quedé con más preguntas que respuestas. O sea, ¿cómo así que el que no es conmigo, contra mí es? O sea, uno ve ahí la posición radical del Señor. En este mundo no existen personas, en términos espirituales no existen personas neutrales, no existe la neutralidad. Recuerdo haber hablado a una persona una vez acerca del Señor y él me decía, pues me parece chévere todo lo que usted dice, pero yo quiero permanecer neutral. O sea, yo, si bien es cierto, no acepto todo lo que la Biblia dice y lo que Jesús dice, tampoco voy a aceptar al diablo. Decía, no, yo me voy a parar en un punto neutral. Y eso parece humanamente lógico porque estamos acostumbrados a ese tipo de
de ideas, de que la neutralidad existe. O sea, parece que la neutralidad parece muy buena, ¿cierto? Decir, no, pues es que yo políticamente no soy ni de estos ni de estos, y yo en el fútbol no soy ni de estos ni de estos. Hay cosas en que ser neutral está bien, ¿cierto? Hay cosas en que uno no puede o no debe o no le interesa dar una opinión. Pero en el reino espiritual no podemos ser neutrales. Como les decía hace un segundo, nacemos en una raza caída. Ya nacemos condenados, ya no somos neutrales, ya somos parte de un reino. Ya somos, no se nos preguntó, allá nacimos, ¿cierto? A causa del pecado de nuestros padres y como tal también pecamos, así que somos parte ya de un reino. Así que ese permanecer neutrales ya es prueba de que estamos en el reino caído. Con el Señor o lo aceptamos o lo rechazamos. No hay puntos medios, o blanco o negro, no hay grises con Él. Y podemos decir abiertamente, no voy a aceptar el mensaje del Evangelio. O podemos decir, bueno, pues después de hacer el curso vida con usted, pues voy a esperar. Me gusta todo lo que usted dice, muy chévere, pero voy a esperar un tiempo. Otros dicen, deme un tiempo, la otra semana, mañana, más adelante. Me gusta, yo cuando me case, yo porque quiero que mis hijos crezcan en ese ambiente siempre. O podemos decir, voy a pensarlo. Me ha gustado mucho lo que he leído en la Biblia, me parece muy chévere las predicaciones, escucho BBN, escucho a tal predicador, voy a pensarlo. Otros, parece interesante, no, muy chévere el mensaje, Jesús es lo máximo, maravilloso. Otros, me gusta, un like ahí, wow, es un mensaje. Pero todo eso, ¿cómo lo interpreta Dios? Como un no, ¿cierto? Pensamos, me recuerda un chiste, ¿cierto? Llega el hijo y le dice al papá, papi, imagínate que de segundas en el concurso de guitarra. Y el papá le dice, sí, qué chévere, qué interesante. ¿Cuántas personas participaban? 2. Creo que no había obtenido mucho, ¿cierto? Y así es nuestra vida, llena de ambigüedades. O sea, la gente dice, casi me ganó la lotería, me faltó un número nomás. Pero ese casi es que no se la ganó, ¿cierto? ¿Se la ganó o no se la ganó? No se la ganó, casi, pero el casi no tiene ningún valor. No recibió un solo centavo por ese casi, ¿verdad? Creo que la ilustración clara es también de que estoy vivo o estoy muerto. Así es con el Señor. O lo acepto o no lo acepto. Podemos decir, bueno, en el vivo y el muerto, no, pues que está moribundo. Pero el moribundo todavía está vivo, ¿cierto? Entonces, podemos pensar, no, el muerto, el vivo y el moribundo. No, el moribundo todavía está en el lado de los vivos, ¿cierto? Entonces, así es con el Señor. Puede ser que estés ahí con el 99% de tu pie o de tu cuerpo, entregándoselo al Señor, pero te falta el 1%. Perdón, pero aún estás condenado, ¿cierto? Necesitas entregarte al Señor 100%. Chévere que asistas a la iglesia, que lleves 5 años acá, pero si Cristo no es tu Señor, estás como que aún es triste que estés aquí con tanto tiempo, que has escuchado el mensaje del Evangelio tantas veces y aún sigues rechazándolo. Que creciste en una familia cristiana y un día rechazaste, listo, pero Dios tiene hijos, no nietos. Si no has aceptado al Señor, sigues en la condenación. Vivir aquí, compartir el ambiente cristiano y vivir una vida aparentemente cristiana está bien, te trae consecuencias muy chéveres, te evitas muchos problemas, tienes un hogar bonito, tus hijos tienen un buen ejemplo a seguir, ¿cierto? Te mantiene lejos de muchas circunstancias, pero si Cristo no es tu Señor, una vez más te digo, estás con los pies en el infierno. Ese es el mensaje que la Biblia dice. Con Él no podemos permanecer en puntos intermedios, o somos o no somos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿eres o no eres? La respuesta que el Señor quiere escuchar de ti cuando Él habla su mensaje de salvación es sí, acepto, reconozco que eres el Señor. Ese es el sí que Él acepta. No un espéreme, o un de pronto, o un ya casi. Él quiere escucharte decir que sí, que aceptas, que comprendes que eres un pecador y un pecador sin esperanza. De allá nos sacó a todos los que estamos aquí. Hemos comprendido ese mensaje por la gracia de Dios, pero hemos comprendido ese mensaje y lo hemos aceptado. Me recuerda lo que dice Hechos. Vamos por favor a Hechos capítulo 26, por favor. Hechos 26, 28 y 29.
Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tal cual yo soy, excepto por estas cadenas. Agripa escuchó el mensaje y dice: uy, por poco, casi, estoy cerca. Pero Pablo le dice: no por poco ni por mucho, sino yo quisiera que excepto porque tengo cadenas, usted fuera también del reino de Dios. Ese es el anhelo que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes. Y si reconocemos que no hay coincidencias, entonces Dios nos puso a todos y cada uno de los que estamos en este lugar con ese propósito, de que escuchemos el mensaje. Así como colocó a estos fariseos y a estas personas alrededor de él como testigos de ese milagro, el propósito primario de todo esto no era un show, sino que ellos empezaran a ser parte del reino de Dios. Usted está aquí, usted y yo estamos aquí hoy con el propósito de ser parte del reino de Dios. Una vez más le pregunto: ¿está seguro de que es parte del reino de Dios? ¿Está bíblicamente seguro de que es parte del reino de Dios? Quisiera que oráramos y luego les pido en sonido si me pueden regalar el himno 227, Victoria, por favor. Señor, qué bueno es leer tu palabra, aprender de ella, Señor. Tú nos muestras que este mundo está dividido en dos reinos, Señor. Este mundo es posesión del enemigo, Señor. A causa del pecado del hombre, la raza está condenada, Señor. Pero también nos muestra lo maravilloso que es tu amor, que vino el Señor Jesús como hombre más fuerte, Señor, a darnos libertad. Te agradecemos, Señor, los que ya hemos sido libertados de ese reino, Señor. Es por tu gracia, por tu amor. No hay mérito en nosotros para tal evento, Señor. Fue por tu gracia que podemos llegar a ser tus hijos. Pero hoy queremos clamar por nuestros familiares, nuestros amigos, los que nos escuchan, Señor, los que están aquí y aún no reconocen a Cristo, Señor, que comprendan que están viviendo bajo la esclavitud, una esclavitud que en sus fuerzas es imposible vencer. Ayúdales a ver la esperanza que hay en Cristo, que ha sido ya el vencedor, Señor, ya Él tiene la victoria. Pedimos por favor por libertad para aquellos que son esclavos de Satanás y oramos porque los que te reconocemos estemos viviendo de manera libre, Señor, libre para ti, en esclavitud, pero ahora en esclavitud a Cristo. Gracias porque eres un Dios bueno, gracias porque eres un Dios santo, gracias porque tu palabra es clara, gracias porque el mensaje de tu palabra es lo que transforma vidas, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero reconocemos también el poder que proviene de tu palabra y de tu Espíritu. Te pido por favor que el mensaje de tu palabra sea sellado con el poder de tu Espíritu y no lo olvidemos, sino que continuemos meditando en lo que tu palabra enseña. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.